El imperio de Victoria Alarcón, forjado en acero y soledad, se detuvo en seco en el corazón de un barrio que su fortuna solía ignorar. Prisionera en su mansión dorada desde la trágica muerte de su esposo Mateo, la millonaria se vio varada, vulnerable, frente a Elena Ramos, una joven mecánica con las manos manchadas de grasa pero el alma intacta, ahogada por las deudas de su pequeño taller familiar. Cuando Elena reparó el auto clásico de Victoria, una reliquia de su difunto esposo, y rechazó el pago con una sonrisa, algo en la coraza de la viuda se agrietó. Pero el verdadero impacto no fue el gesto, sino el objeto en su mano, una llave de tuercas de diseño único. El aire se le escapó de los pulmones. Era idéntica a un prototipo que Mateo había creado justo antes de morir, un secreto que solo ellos dos compartían. ¿Qué harías si el eco de tu mayor dolor regresara en la forma más inesperada, sugiriendo que toda tu vida se construyó sobre una mentira devastadora? Esa pregunta resonó en el silencio del lujoso auto, mientras la herramienta, un puente imposible entre dos mundos, brillaba bajo el sol. Pero antes de revelar cómo esa simple llave de tuercas estaba a punto de desmantelar un imperio de traiciones, detente un segundo. Si crees que el destino puede conectar dos almas separadas por un abismo de secretos, toca el me gusta y suscríbete ahora mismo, porque la verdad que está por emerger cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. La historia que estás a punto de presenciar te dejará sin aliento. La mente de Victoria, acostumbrada a las estrategias corporativas, trabajó a una velocidad vertiginosa. No podía dejar que esa chica desapareciera. La llave era una pista, un fantasma del pasado que exigía respuestas. Con una frialdad calculada que ocultaba un torbellino de emociones, le ofreció a Elena un trabajo que no podría rechazar: restaurar por completo el auto de Mateo en su propia mansión, por una suma que saldaría todas las deudas de su familia. Para Elena, la oferta era un milagro caído del cielo, una oportunidad para salvar el taller y cuidar de su padre enfermo, Javier. Ninguna de las dos sabía que su encuentro no había pasado desapercibido. Desde las sombras de Alarcón Holdings, Ricardo Balbuena, el cuñado de Victoria, observaba con una creciente inquietud, consciente de que esa humilde mecánica podría ser la chispa que incendiara el castillo de mentiras que él había construido con tanto esmero. El garaje de Victoria Alarcón no era un taller, sino un santuario de cristal y acero pulido, donde el auto de Mateo descansaba como una reliquia sagrada. Cuando Elena Ramos cruzó el umbral por primera vez, con su overol modesto y sus herramientas en mano, el contraste entre ambos mundos fue brutal. Victoria la observaba desde una distancia calculada, con una taza de porcelana entre los dedos, analizando cada uno de sus movimientos. En su mente, una batalla se libraba. ¿Era esa joven una simple mecánica con un talento extraordinario o una actriz consumada en el papel de su vida? Cada giro de la misteriosa llave de tuercas en las manos de Elena era un eco del pasado que la atormentaba, una pregunta sin respuesta que la obligaba a mantener su coraza de frialdad intacta. Pasaron varios días, marcados por el sonido metálico de las herramientas y un silencio denso, cargado de expectativas no dichas. Elena trabajaba con una concentración que fascinaba a Victoria. Finalmente, incapaz de soportar más la incertidumbre, la millonaria se acercó, fingiendo una curiosidad casual. «Esa herramienta que usas es muy particular. Tiene un diseño que nunca he visto», comentó con la voz cuidadosamente desprovista de emoción. Elena levantó la vista, sus ojos brillando con orgullo. «Es un regalo de mi padre, Javier. Me dijo que la encontró hace muchos años, una verdadera pieza de suerte. Es mi amuleto». La respuesta, tan simple e inocente, solo profundizó el abismo en el corazón de Victoria. «¿La encontró?».
La historia era demasiado conveniente, demasiado simple para ser verdad. Mientras tanto, en su oficina panorámica en Alarcón Holdings, Ricardo Balbuena observaba con creciente alarma las grabaciones de seguridad de la mansión. La presencia de esa mecánica desconocida tan cerca de Victoria era una variable que no había previsto. Con una urgencia mal disimulada, fue a ver a su cuñada, su rostro una máscara de preocupación fraternal. «Victoria, por favor, ten cuidado», le advirtió, su voz teñida de una falsa sinceridad. Una chica de ese barrio, apareciendo de la nada. La gente de su clase es oportunista. Podría estar buscando la forma de aprovecharse de tu dolor, de tu fortuna. Cada palabra era una gota de veneno diseñada para alimentar las dudas que ya consumían a Victoria, haciéndola retroceder justo cuando empezaba a bajar la guardia. Las palabras de Ricardo resonaron en la mente de Victoria, convirtiendo su incipiente confianza en una helada sospecha. Sin embargo, una tarde, mientras trabajaban en una pieza compleja del motor, Elena comenzó a hablar, no de dinero, sino de sus sueños. Describió con una pasión desbordante su deseo de estudiar ingeniería, de diseñar motores más eficientes que ayudaran a la gente común, un anhelo que su padre le había inculcado. «Este auto tiene un alma», dijo Elena, acariciando el metal. Quien lo diseñó no solo quería velocidad, quería crear algo eterno. En ese instante, los muros de Victoria se derrumbaron. Eran las mismas palabras, el mismo espíritu, la misma pasión que había amado en Mateo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, la primera señal de que la esperanza, contra todo pronóstico, estaba naciendo. La paciencia de Ricardo Balbuena se había agotado. Desde su lujosa oficina, observaba las imágenes de seguridad como un depredador acechando a su presa. La conexión entre Victoria y esa mecánica insolente se fortalecía con cada día que pasaba, y él sabía que no era solo por un auto. Era un lazo peligroso, un hilo suelto que podía deshacer todo el tejido de mentiras que había construido durante 5 años. La manipulación sutil ya no era suficiente. Necesitaba una acción directa, un golpe que destrozara la confianza de Elena y la enviara de vuelta a la miseria de donde había salido. Con una frialdad que helaría la sangre, tomó su teléfono e hizo una llamada. «Quiero que el taller de los Ramos tenga un accidente», ordenó a un contacto en los bajos fondos. «Que parezca una desgracia, que no quede nada». Esa misma noche, un llamado telefónico desgarrador sacó a Elena de un sueño profundo. Era un vecino, su voz quebrada por el pánico y el humo. «Elena, es el taller, se está incendiando». Corrió por las calles desiertas, con el corazón martillándole en el pecho, solo para llegar y encontrar el legado de su familia devorado por llamas anaranjadas que se alzaban hacia el cielo nocturno. El olor acre a quemado y a sueños rotos llenó sus pulmones. Su padre, Javier, estaba de rodillas en la acera, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas, mientras veía cómo décadas de trabajo y sacrificio se convertían en cenizas. Todo por lo que habían luchado, cada herramienta, cada recuerdo, estaba siendo consumido por un fuego voraz y cruel. En ese instante, la esperanza que la había mantenido a flote se extinguió por completo, dejándola en una oscuridad absoluta. Cuando Victoria recibió la noticia a la mañana siguiente, no sintió conmoción, sino una gélida certeza. No era una coincidencia. Era un ataque. El momento era demasiado perfecto, demasiado calculado. Alguien quería a Elena fuera del juego. Alguien temía lo que estaban a punto de descubrir. Sin dudarlo un segundo, se dirigió al barrio, encontrando a Elena y a su padre sentados entre los escombros humeantes, con la mirada perdida. Dejando a un lado su fachada de millonaria, se arrodilló frente a ellos y con una voz cargada de una ferocidad protectora que no sabía que poseía, les dijo: «Esto no fue un accidente. Están en peligro. Empaquen lo que les quede. A partir de hoy, vivirán conmigo en mi casa.
No permitiré que nadie les haga daño. En ese momento, dejaron de ser empleadora y empleada. Se convirtieron en aliadas en una guerra que acababa de ser declarada. Mientras recogían las pocas pertenencias que se habían salvado del fuego, un hombre mayor, de manos curtidas y rostro familiar para Javier, se acercó con cautela. Era Ernesto, un viejo mecánico que había trabajado con él décadas atrás. Sus ojos se fijaron en la llave de tuercas que Elena sostenía con fuerza, milagrosamente intacta. «No puedo creerlo», susurró el hombre, con la voz temblorosa por la emoción. «Esa llave no es una herramienta cualquiera, es la firma de un genio. La última vez que la vi, estaba en las manos de dos soñadores que iban a cambiar el mundo, Mateo Alarcón y tu padre, Javier Ramos». La revelación cayó como una bomba en el silencio del desastre, conectando finalmente los dos mundos y destapando la primera capa de una verdad mucho más profunda y dolorosa de lo que jamás habían imaginado. De vuelta en la opulencia silenciosa de la mansión Alarcón, las palabras de Ernesto resonaron como un eco del pasado, reconfigurando la realidad de todos los presentes. Javier Ramos, que hasta ese momento había sido una sombra de sí mismo, pareció despertar de un largo letargo. Fragmentos de memoria, borrosos por el trauma y los años de lucha, comenzaron a emerger en su mente. Recordó las noches en vela junto a un joven y brillante Mateo, dibujando planos en servilletas, soñando con una empresa que cambiaría el mundo. Victoria lo observaba, no viendo a un hombre derrotado, sino al socio legendario del que su esposo le había hablado con tanta admiración. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, vio a su padre por primera vez, no como un simple mecánico, sino como un genio olvidado. En ese instante, su misión se solidificó. Ya no buscaban respuestas, exigían justicia. La revelación de Javier lo cambió todo. El auto clásico de Mateo, hasta ahora una reliquia de amor y dolor, se transformó en el epicentro del misterio. Él siempre decía que ese auto era su caja fuerte, su verdadero legado. Recordó Victoria, con la voz quebrada por la emoción. Hablaba de un último compartimento secreto, uno que nadie podría encontrar sin la llave correcta. Los ojos de todos se posaron en la herramienta única que Elena sostenía. No era solo un amuleto, era la clave literal para desenterrar la verdad. El plan se trazó con una urgencia febril. Debían desmantelar el auto pieza por pieza, si era necesario, hasta encontrar el secreto que Ricardo Balbuena había intentado enterrar con tanta crueldad. El garaje ya no era un santuario, era la escena de un crimen que estaban a punto de resolver. Mientras tanto, Ricardo sentía como su mundo de mentiras se desmoronaba. Las cámaras de seguridad le mostraban una imagen que le heló la sangre. Victoria, Elena y, lo peor de todo, un Javier Ramos lúcido y decidido, juntos en su mansión. El incendio del taller no solo había fracasado en separarlos, sino que los había unido bajo el mismo techo, dándoles tiempo y recursos ilimitados. El pánico se apoderó de él. Sabía que Mateo era metódico y brillante. Si había dejado pruebas, estarían en el único lugar que Ricardo nunca se atrevió a tocar por miedo a levantar sospechas: el auto. Con una desesperación creciente, decidió que no podía esperar más. Tomó el teléfono y llamó a sus abogados. «Preparen una orden para confiscar un activo de la empresa por motivos de seguridad. El auto clásico de mi hermano. Lo quiero fuera de esa casa antes del amanecer». La llamada de Ricardo llegó como un trueno en una noche clara. Victoria escuchó la excusa legalista y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una jugada desesperada, un intento flagrante de robar la única prueba que les quedaba. No había tiempo para la sutileza ni para planificar. Colgó el teléfono, su rostro una máscara de determinación férrea. «Viene por el auto», anunció a Elena y Javier, su voz resonando con la urgencia de una batalla inminente.
Tenemos que encontrar lo que sea que Mateo escondió, y tenemos que hacerlo ahora. Sin una palabra más, los tres corrieron hacia el garaje, con el corazón latiendo al unísono. Mientras las pesadas puertas se abrían, revelando el vehículo bajo las luces brillantes, Elena levantó la llave de tuercas. El destino de dos familias, la justicia para un hombre muerto y el futuro de un imperio descansaban en lo que estaban a punto de descubrir. Bajo la fría luz del garaje, el tiempo parecía haberse detenido. Con las sirenas de la policía acercándose en la distancia, una premonición enviada por Victoria, Elena trabajó con una precisión febril. Sus manos, guiadas por una memoria muscular que parecía heredada, se movieron sobre el salpicadero de caoba del auto. La llave de tuercas no encajaba en ningún tornillo visible, pero un recuerdo fugaz de su padre hablando sobre mecanismos ocultos a simple vista la iluminó. Deslizó la cabeza de la herramienta en una ranura casi invisible, oculta tras un emblema de Alarcón. Hubo un suave clic, y una pequeña sección del tablero se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento secreto. Dentro, una caja de metal, fría y pesada, esperaba. Con manos temblorosas, Javier la tomó. Era el cofre del tesoro que contenía 5 años de dolor y mentiras. Victoria abrió la caja con una solemnidad que partía el alma. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, descansaba una carta con el sello de su esposo y un fajo de documentos legales. Sus dedos temblaron al desdoblar el papel, reconociendo al instante la letra de Mateo. Las palabras, escritas con una urgencia desesperada, saltaron de la página como fantasmas vengativos. Mi Victoria, si estás leyendo esto, es porque lo peor ha sucedido. Mi muerte no fue un accidente. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Victoria. La carta detallaba cómo Ricardo, cegado por la envidia y la codicia, había estado desfalcando la empresa y al ser descubierto había saboteado los frenos de su auto para silenciarlo para siempre. El aire se volvió pesado, irrespirable, cargado con el peso de una traición que no solo le había robado a su esposo, sino también su paz. Pero la traición era aún más profunda, una herida envenenada en las raíces mismas de su fortuna. La carta continuaba, revelando la verdad sobre Javier Ramos. No era un simple mecánico, sino el cofundador de Alarcón Holdings, el genio creativo detrás de cada patente que había hecho de la empresa un imperio. Ricardo lo había engañado con un contrato fraudulento, robándole su participación y condenándolo a una vida de pobreza mientras él se enriquecía con su talento. Mateo lo había descubierto todo y, esa fatídica noche, se dirigía a casa de Javier para devolverle lo que era suyo. Justo en ese instante, el chirrido de neumáticos quemando el asfalto rompió el silencio. Las puertas del garaje se abrieron de golpe y Ricardo apareció, con el rostro descompuesto por el pánico. «¡Dame esa caja, Victoria!», gritó, su máscara de afabilidad hecha añicos. Ricardo se abalanzó hacia ellos, un animal acorralado dispuesto a todo por destruir la evidencia. Pero la mujer que lo enfrentó ya no era la viuda frágil que él había manipulado durante años. Era Victoria Alarcón, una leona protegiendo a su manada. Con una frialdad que helaba la sangre, se interpuso en su camino. «Se acabó, Ricardo. Tu reino de mentiras ha caído». En ese preciso momento, las luces intermitentes de varias patrullas inundaron el garaje, pintando las paredes de rojo y azul. La policía, alertada por Victoria minutos antes, irrumpió en la escena. El rostro de Ricardo pasó de la furia a la más absoluta desesperación al verse rodeado. Mientras los oficiales le ponían las esposas, su mirada se cruzó con la de Victoria, quien permanecía de pie, firme, flanqueada por Elena y Javier. La justicia, aunque tardía, había llegado finalmente. El eco de las sirenas se desvaneció, llevándose consigo los últimos vestigios del imperio de mentiras de Ricardo Balbuena. En el silencio que quedó,
Victoria, Elena y Javier no se movieron. Simplemente se quedaron de pie, juntos, como los únicos tres sobrevivientes de un naufragio emocional. Las esposas alrededor de las muñecas de Ricardo no solo representaban su encarcelamiento, sino la liberación de tres almas que él había intentado encadenar. Victoria sintió cómo un peso de 5 años se desprendía de sus hombros, no con alivio, sino con una dolorosa catarsis. Miró a Elena, cuyos ojos reflejaban la misma mezcla de dolor y esperanza, y luego a Javier, que por primera vez en mucho tiempo se erguía con la dignidad de un genio al que le habían devuelto su nombre. La justicia no era un final, era el verdadero comienzo de sus vidas. Los meses que siguieron fueron un torbellino de cambios transformadores. Con Ricardo sentenciado a una larga condena por fraude y homicidio, Victoria se dedicó a purgar la empresa de su veneno. El primer acto y el más significativo fue cambiar el nombre de la compañía a Alarcón Ramos Holdings, un gesto que resonó en todo el mundo corporativo. El rostro de Javier Ramos, junto al de Mateo, fue restaurado en los pasillos de la empresa como cofundador y visionario. Pero Victoria fue más allá. Creó la Fundación Mateo Alarcón y Javier Ramos, destinando una parte sustancial de las ganancias a becas para jóvenes inventores de barrios humildes, asegurando que ningún otro genio fuera robado o silenciado. No estaba solo corrigiendo el pasado, estaba construyendo un futuro donde la integridad valía más que cualquier acción en la bolsa. 5 años después, la mansión Alarcón era irreconocible. Donde antes reinaba un silencio sepulcral, ahora resonaba la risa cristalina de Elena, quien, convertida en una brillante ingeniera y jefa del departamento de innovación, discutía animadamente nuevos proyectos con Victoria durante el desayuno. La fría opulencia había sido reemplazada por un calor hogareño, con fotos de sus viajes y logros adornando las paredes. Elena no solo había cumplido su sueño, sino que se había casado con un joven arquitecto que compartía su pasión por construir un mundo mejor. Victoria, por su parte, había encontrado la paz, no en la soledad, sino en el bullicio de una familia que ella misma había elegido. Ya no era la viuda de un imperio, sino la matriarca de un legado de amor y segundas oportunidades. Una tarde soleada, los tres se encontraron en el garaje, ahora un laboratorio de ideas y no un mausoleo. El auto clásico de Mateo, perfectamente restaurado, brillaba bajo la luz. A su lado, un pequeño auto eléctrico, el primer prototipo diseñado íntegramente por Elena, esperaba su lanzamiento. Javier, con la salud recuperada y una chispa de genio en los ojos, observaba a su hija con un orgullo que le desbordaba el pecho. Victoria puso un brazo alrededor de los hombros de Elena y miró el auto de su difunto esposo. «Él estaría tan orgulloso de ti», susurró. En ese momento, el círculo se cerró. El dolor del pasado no había sido borrado, sino transformado en el cimiento de un futuro brillante, probando que el amor verdadero, la justicia y la bondad eran los únicos motores capaces de cambiar el mundo para siempre. La jornada de ellos demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Victoria y Elena comenzó como el improbable choque de dos universos, el de la opulencia solitaria y el de la dignidad en la escasez. Lo que inició con un motor averiado y un gesto de bondad desinteresada, se convirtió en una revolución de almas. Una simple llave de tuercas, un eco del pasado en manos de una joven mecánica,
No solo reparó un auto, sino que desmanteló un imperio de mentiras y reconstruyó los cimientos de dos familias rotas. Ellas nos enseñaron que el destino no es una línea recta, sino un tejido complejo de encuentros inesperados, donde un acto de generosidad puede ser la chispa que encienda la más grande de las hogueras, iluminando la verdad oculta en la más profunda oscuridad. Lo que su extraordinario viaje nos enseña es una verdad tan antigua como el tiempo mismo. La verdadera riqueza no se mide en acciones de bolsa o en mansiones vacías, sino en la lealtad, la valentía y el amor que se elige construir cada día. Descubrieron que el legado más valioso no es el que se hereda, sino el que se forja con justicia y honor. Juntas, no solo vengaron el pasado, sino que crearon un futuro donde el talento no es explotado, sino celebrado, y donde la familia no está definida por la sangre, sino por los lazos del corazón que se niegan a romperse. Su historia es un poderoso recordatorio de que, incluso después de la tormenta más devastadora, siempre es posible volver a florecer. ¿La historia de Victoria y Elena tocó tu corazón? Entonces, deja tu me gusta para mostrar que tú también creíste en ellas y comparte este mensaje de esperanza para que llegue a todos los que necesitan creer en las segundas oportunidades. Esta es la prueba de que la bondad es una fuerza capaz de mover montañas y de que la verdad, por mucho que intenten enterrarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de apasionados por historias donde la justicia y el corazón siempre encuentran el camino, porque cada vida tiene una historia increíble esperando a ser contada. Hasta la próxima gran aventura.